Capítulo 3. Emmanuel, vencedor sobre el mal. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Jesús fue un maestro de lecciones prácticas que nos pueden servir para tener vidas plenas en esta tierra mientras esperamos la tierra nueva. El Sermón de la Montaña, en Mateo capítulos 5 al 7, es un ejemplo de estas enseñanzas. Al conocerlas, nos damos cuenta de que son válidas para nosotros hoy y que haríamos bien en prestarles atención. De hecho, muchos practican las enseñanzas de Jesús sin saberlo. Una de estas enseñanzas es la famosa regla de oro. Así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Mateo capítulo 7, versículo 12. Al terminar el Sermón de la Montaña, Jesús usó una comparación para enseñar la importancia de llevar a la práctica sus enseñanzas y qué útiles son en la vida diaria. Esto lo hizo mediante la parábola que conocemos como la de los dos cimientos. La importancia de los cimientos. Jesús dijo: Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Mateo capítulo 7, versículos 24 al 28. Te invito a que nos detengamos un momento para analizar algunos aspectos que sobresalen en esta comparación que hace Jesús y ver qué lecciones prácticas podemos aprender de esta parábola. Me llama la atención que a ambas clases de personas les sobrevienen exactamente los mismos problemas, e incluso en el mismo orden. Cayó lluvia, vinieron torrentes, soplaron vientos. Pero el resultado es muy distinto. Los primeros se mantienen mientras los segundos se arruinan. Esto nos lleva a entender que el sufrimiento no hace distinción de personas. Unos y otros sufren, pero que el dolor no tiene por qué arruinarnos. Jesús no dijo que sus seguidores entrarían en una burbuja protegidos de todo. Al contrario, avisó de que en este mundo encontraríamos aflicciones, pero que debíamos estar animados porque Él venció al mundo. Juan 16:33. Además, prometió que mientras permanezcamos fieles a su palabra, convertiría en bendición todo aquello que Satanás nos causara. Romanos capítulo 8, versículo 28. Las enseñanzas de Jesús. Entre sus muchas lecciones, Jesús no pasó por alto temas con los que la mayoría de la gente se puede identificar: la actitud en el trabajo, la importancia de la planificación familiar, cómo debemos tratar a los demás, el divorcio, la importancia de la lectura y, por supuesto, la necesidad de salvación de cada ser humano. Podría ser interesante señalar una de las enseñanzas principales de Jesús, aquella en la que se refirió a las prioridades y que explicó con las riquezas. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Mateo capítulo 6, versículo 24. Más adelante dijo cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Marcos 10:24. Jesús no está promoviendo la escasez y la pobreza,
no está diciendo que las riquezas son malas, sino que el peligro está en que lleguemos a confiar en ellas y vivir solo para acumularlas, servir a las riquezas. Estas palabras cobran mucho sentido estos días, pues la mayoría vemos cómo de repente nuestros ingresos económicos han disminuido de manera drástica. Es necesario destacar que Jesús usa las riquezas para referirse a todo aquello a lo que podemos dedicar nuestros mejores esfuerzos y energías, pero que no tiene un valor eterno. Todos en algún momento, sin importar nuestra posición económica, podríamos sentirnos tentados a dedicar nuestro tiempo de calidad a cosas que no pueden dar la felicidad. En la sociedad del consumismo, algunos viven para trabajar y gastar, mientras que otros nos pasamos la vida acumulando como osos que se preparan para un invierno que nunca llega. De repente viene el coronavirus y ahora ya no hay vacaciones, los niños no pueden ir a la escuela. Las probabilidades de perder el empleo aumentan, las deudas crecen, los conflictos en la familia nos sobrepasan. Lo más importante eres tú y tu salvación. En estos momentos volvemos a pisar la tierra, a pellizcarnos, a saber que somos humanos, que todos estamos en el mismo barco, que todos somos iguales, que somos más vulnerables de lo que pensábamos, que es vano vivir solo para asegurar el bienestar en esta vida pasajera. Las cosas materiales son necesarias, pero no son lo esencial. Jesús dice que lo más importante eres tú, no lo que tienes. Sí, tú, tu salud, tu vida, tu salvación. En una ocasión Jesús preguntó a sus oyentes, ¿de qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Mateo capítulo 16, versículo 26. Jesús se interesa por lo más importante que tienes, tu vida, que es la que Él vino a salvar. Pero no solo tu vida actual, que se acaba después de 80 o cuanto más, 90 años, sino que dijo, trabajen no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre éste ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. Juan capítulo 6, versículo 27. El presidente Donald Trump llegó a declarar, habrá más suicidios por depresión que muertes por coronavirus, a menos que Estados Unidos vuelva a abrir sus negocios pronto. Esto podría demostrar la preocupación de algunos gobiernos por los daños colaterales que puede causar la pandemia. Llegado a este punto, es necesario recordar que más allá de la actual crisis, vale la pena vivir. En algún momento volveremos a la normalidad. Bueno, a una nueva normalidad, pues muchas cosas que hasta ahora eran parte de la normalidad podrían cambiar. No obstante, no debes olvidar lo más importante, lo auténtico, tu vida, tu familia, tu salud, tu salvación. La actitud de Jesús hacia las enfermedades. Como vimos en el capítulo anterior, Dios es un enemigo declarado de las pandemias. Cuando Jesús, Dios encarnado, vino a la tierra, mostró su carácter al dedicar mucho de su ministerio a sanar a la gente. En la declaración de intenciones de su misión, Jesús dejó claro su propósito. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Lucas capítulo 4, versículo 18. El Nuevo Testamento dice que Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Mateo 9:35. Esto ha quedado registrado en todos los libros que cuentan su vida y obra. El Evangelio promueve el bienestar en todos los ámbitos de la vida. Así lo establece la Biblia. Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente.
Tercera carta del apóstol Juan, versículo 2. Capítulo único, versículo 2. Jesús fue claro en identificar quién es el originador de muchas enfermedades. En respuesta a la acusación de los fariseos de desobedecer el sábado por haber sanado a una mujer encorvada, respondió: sin embargo, a esta mujer, que es hija de Abraham y a quien Satanás tenía atada durante 18 largos años, ¿no se le debía quitar esa cadena en sábado? Lucas capítulo 13, versículo 16. Muchas enfermedades tienen su origen en Satanás, así lo confirma el apóstol Pedro. Me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hechos, capítulo 10, versículo 38. Jesús te ofrece esperanza y paz en medio de la tormenta. Como hemos visto, Jesús no ha prometido librarnos de los problemas de este mundo, incluso Él mismo no se libró, sino que aseguró que si practicamos sus enseñanzas, podremos permanecer de pie en medio de las tormentas de la vida. Me gustaría compartir contigo 5 razones que encontramos en Jesús que nos ayudan a no perder la esperanza en medio de la crisis del coronavirus, ni en las que vengan adelante. Número 1, Jesús te comprende. Jesús vino como el hijo de una familia pobre. Esto lo llevó a identificarse con los más vulnerables de la sociedad. El lugar de su nacimiento fue un humilde establo destinado para el ganado. Siendo aún un niño, su familia tuvo que huir como refugiados a Egipto, pues lo buscaban para matarlo por el simple delito de haber nacido. Ya adulto, las cosas se empeoraron. Durante su trayectoria tuvo que soportar la crítica y los constantes ataques de sus enemigos. Además, sufrió la incredulidad y las sospechas de aquellos a quienes vino a salvar, incluso de su propia familia. Hacia el final de sus días, sufrió la traición de Judas Iscariote, la negación de Pedro y el abandono del resto de sus discípulos. Padeció bofetadas, golpes, insultos, un juicio injusto y al final murió crucificado con una muerte extremadamente dolorosa. Sí, Jesús puede mirar a la cara al ser humano que más ha sufrido, pues Él también ha sufrido. Isaías capítulo 53 describe de manera cruda el sufrimiento que Jesús padeció. Pablo asegura: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades y sufrimientos, sino uno que ha sido tentado, sufrido, en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado, pero ha vencido. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Además, Jesús dijo: si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Juan capítulo 15, versículo 18. En momentos de grande dificultad como estos, Jesús se identifica con nosotros, nos compadece y puede decir lo siento, no como una mera frase de cumplimiento, sino porque en realidad lo ha sufrido igual y lo siente. Jesús prometió estar siempre con nosotros y es fiel a su palabra. Ahora más que nunca está cerca de la humanidad. Mateo capítulo 28, versículo 20. Número 2. Jesús venció y tú también puedes vencer. Jesús animó a sus discípulos y nosotros también nos podemos dar por aludidos cuando les dijo estas palabras: yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Yo he vencido al mundo. Juan 16:33. En Él podemos tener paz en medio de la aflicción del coronavirus. Porque yo vivo, también ustedes vivirán. Juan 14:19. Jesús solucionó el gran problema del ser humano, la muerte. Es importante que tengamos en cuenta que la victoria a la que Jesús se refiere, más que material y física, es espiritual y de vida eterna. Su victoria nos alienta y nos da la seguridad
de que para esta tribulación hay salida, para este problema hay solución, para esta enfermedad habrá alivio y para la muerte habrá resurrección. Esta certeza nos ayuda a tener resiliencia en tiempos de coronavirus. Resiliencia en Jesús. Quizás para algunos el término resiliencia podría ser nuevo, así que te invito a que le dediquemos un momento a comprender de qué se trata. Es un término utilizado en psicología que hace referencia a la capacidad de una persona o grupo para seguir proyectándose en el futuro a pesar de acontecimientos desestabilizadores, de condiciones de vida difíciles y de traumas a veces graves. Es un concepto que se toma de la física, donde hace referencia a una propiedad de determinados materiales de volver a su forma original tras la acción de una fuerza. Un ejemplo muy visual es el de una pelota de goma espuma que tras apretarla fuertemente con la mano, recupera al soltarla su forma sin que sea necesaria ninguna acción especial por nuestra parte. A diferencia de la recuperación que implica un retorno gradual hacia la normalidad después de un evento traumático, la resiliencia refleja la habilidad de mantener un equilibrio estable durante todo el proceso. A través del pensamiento resiliente, nosotros podemos afrontar la crisis que ha causado la pandemia. Es importante que durante el proceso busquemos controlar nuestras emociones, detectarlas, convertirlas en algo mucho mejor. Debemos visualizar el futuro con esperanza, saber que volveremos al mismo estado de normalidad como la pelota de goma, pero renovados y más fuertes para enfrentar un nuevo mundo que sin duda ya está cambiando. Número 3. Jesús lo predijo para afianzar nuestra fe. Como vimos en el capítulo 1, Jesús predijo que vendrían enfermedades. Lucas 21:10. Más adelante dijo, así que tengan cuidado, los he prevenido de todo. Marcos 13:23. ¿Y cuál es el propósito de que lo haya dicho antes? Jesús mismo responde, y les he dicho esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda crean. Juan capítulo 14, versículo 29. De este modo Jesús se aplica a sí mismo el criterio de verificación para identificar a un verdadero profeta, que se encuentra en el libro de Jeremías. Pero a un profeta que anuncia paz se le reconoce como profeta verdaderamente enviado por el Señor, solo si se cumplen sus palabras. Jeremías 28:9. De este modo tenemos aún más evidencias para reconocer que Jesús es el Señor. El coronavirus no tomó a Dios desprevenido, ni Dios estaba de vacaciones, y por supuesto, Dios no está en cuarentena. Dios está al control de todo lo que está pasando en este mundo. Dios está trabajando para la salvación de la humanidad, como lo ha hecho desde que Adán y Eva pecaron engañados por Satanás. Jesús aseguró, mi Padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. Juan 5:17. Hoy más que nunca podemos confiar en Dios. Número 4. Jesús te ofrece una paz inmune al coronavirus. Jesús aseguró, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la del mundo. No se angustien ni se acobarden. Juan capítulo 14, versículo 27. La paz a la que muchos nos hemos acostumbrado es una paz dependiente. Depende de que tengamos la hipoteca al día, depende de que podamos mantener el empleo, depende de que tengamos internet en el móvil, depende de que el auto nos lo entreguen a tiempo en el taller, depende de que encontremos pronto la ropa que me quiero poner, depende de que el banco nos apruebe la línea de crédito que solicitamos, depende. Por su lado, Jesús ofrece una paz independiente. Independiente de que te echen o no del trabajo, independiente de que el gobierno diga que estaremos 2 semanas más encerrados, independiente de que el coronavirus te alcance, independiente de que tu hijo esté por nacer en medio de esta pandemia, independiente de que te rebajen el salario para hacer sostenible la empresa donde trabajas.
independiente de que tengas pérdidas por no poder abrir tu negocio. En definitiva, independiente incluso de que vivas o mueras. Alguien podría pensar, solo el consuelo de los tontos puede hacer algo así. ¿Quién estaría en paz en alguna de estas situaciones? Podemos responder, aquellos que construyeron su casa sobre la roca, quienes tienen en Dios puesto su pensamiento, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías, capítulo 26, versículo 3. Los que entienden que estamos inmersos en un conflicto cósmico, los que saben que Dios obra a través de todo para beneficiar a aquellos que le aman. Romanos 8:28. Es importante resaltar el hecho de que la paz que Jesús ofrece no es sinónima de pasividad, sino que es una paz activa y especialmente preocupada por los demás, que actúa no solo para mantenerse, sino también para extenderse. El apóstol Pablo dijo, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7. Más adelante sigue diciendo, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Filipenses 4:8. Hoy más que nunca, es importante que mantengamos en nuestra mente un pensamiento positivo. La palabra de Dios es una fuente amplia de mensajes positivos y de esperanza que además son verdaderos. Número 5. Jesús prometió volver. La mayor de las promesas hechas por Jesús es que regresaría a la tierra por segunda vez. No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar, y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Juan capítulo 14, versículos 1 al 3. Esta certeza nos puede ayudar a estar felices en medio del coronavirus. Veámoslo con una ilustración. Muchos deseamos que lleguen las vacaciones para descansar y desconectar del ajetreo del día a día. Imagínate que, llegado el tan anhelado día del inicio de las vacaciones, comienzas tu viaje para encontrarte con el resto de tus seres queridos y disfrutar de la grata compañía de la familia extendida. El trayecto tiene curvas y colinas, pero mientras vas por la autopista, el pavimento hace que el camino sea agradable. Al acercarte a tu destino, abandonas la autopista y entras en una carretera secundaria. Este camino está repleto de baches, llenos de agua, lodo, rocas, pero tu ánimo y alegría no disminuyen por este hecho, sino que aumentan. Y no es que te alegres por los baches del camino, sino porque sabes que estás acercándote a tu tan anhelado destino. Sabes que pronto sentirás el cálido y sincero abrazo de tus padres y que volverás a escuchar las increíbles historias de tu tío, el aventurero, y te sorprenderás con las ocurrencias de tu sobrino más joven o de algún otro familiar querido. Los cristianos podemos mantener la paz y la alegría en tiempos del coronavirus porque sabemos que es una señal, es un indicador de que el camino está llegando a su fin. Jesús mismo dijo, cuando comiencen a suceder estas cosas, cobren ánimo y levanten la cabeza porque se acerca su redención. Lucas capítulo 21, versículo 28. Así es, apreciado oyente. El regreso de Jesús es la mayor esperanza del cristianismo, porque sabemos que su venida marcará el inicio de un mundo nuevo donde disfrutaremos del inigualable gozo de vivir en la presencia de Dios. Por lo cual, junto al apóstol Pedro, digamos,
pero según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, en los que habite la justicia. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 13. El apóstol Juan vislumbró aquel nuevo mundo y dijo: después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Apocalipsis 21:1. ¿Regreso de Jesús? ¿Un mundo nuevo? Más adelante dedicaremos suficiente tiempo para comprobar si tiene sentido seguir esperando el cumplimiento de estas promesas de Jesús en el siglo XXI. Paz en medio de la tormenta. Por las razones que acabamos de ver, podemos estar en paz en medio de la crisis del coronavirus. Pero siéndote sincero, si tu vida se parece a la de aquellos que construyeron sobre la arena, quizás sea porque la tuya también está construida sobre la arena. Es tiempo de revisar con honestidad cuál es el fundamento de nuestra vida y asegurarnos de que estamos construidos sobre la roca eterna, Dios. Isaías 26:4. Esta certeza nos ayudará a tener resiliencia en tiempos del coronavirus. Te invito a que me acompañes en el siguiente capítulo. Allí conoceremos cómo la esperanza que Jesús ofrece a través del Evangelio fortaleció a los cristianos para ayudar a muchas personas durante pandemias que la humanidad vivió después de su partida. Veremos cómo sirvieron incluso hasta a sus enemigos, quienes tuvieron que reconocer la dedicación y entrega desinteresada de estos discípulos de Cristo. Lo mejor de esta obra está por venir. Esta es la edición en audio del libro Sin Escape, El Coronavirus y la Biblia, escrito por Luis Rafael Fajardo, narrado por Omar Medina. Este libro está disponible gratuitamente en la dirección web fajardoluis.com.